les agradecemos mucho su presencia en esta convocatoria. Como ustedes lo pueden observar, está aquí representado lo que nosotros denominamos el sistema PAN, es decir, las dos cámaras. Nos acompaña nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, el diputado Marco Cortés, nuestro coordinador en la Cámara de Senadores, Fernando Herrera. Destaco la presencia del senador Juan Carlos Romero Hicks, porque él ha sido designado por el grupo parlamentario del PAN en el Senado como el representante del grupo para todo el tema relativo al Sistema Nacional Anticorrupción, lo mismo que la presencia de la diputada Cecilia Romero, porque ella a su vez ha sido designada por el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados como la responsable del tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Ambas cámaras con sus coordinadores y con sus responsables directos del tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Por supuesto, también un grupo muy importante de senadoras y de senadores que han estado trabajando de manera directa justamente en este grupo, cuya coordinación ha sido encomendada a Juan Carlos Romero Hicks y nuestro expresidente nacional, que preside además la Fundación, Luis Felipe Bravo Mentor. De tal manera que lo que aquí plantearemos es la posición del partido, no solo como Comité Ejecutivo Nacional, sino Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Queremos informarles que acabamos de concluir una reunión muy importante con los ciudadanos promoventes de la iniciativa 3 de 3. De manera concreta estuvo presente Juan Pardinas del INCO, estuvo presente también por parte de Transparencia Mexicana Eduardo Borges y María Marván, que como ustedes saben son pues, de los principales impulsores, promotores de esta iniciativa ciudadana 3 de 3, que ya ha reunido más de 500,000 de firmas a lo largo y ancho del país. Destaco pues esta reunión con algunos de los más importantes promoventes de esta iniciativa ciudadana. En segundo lugar, es importante reiterar que estamos a solo 30 días de que venza ya el plazo constitucional para que se aprueben las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Recordarán ustedes que cuando se aprobó la reforma constitucional, en el transitorio se estableció con toda claridad la fecha límite, el plazo para la emisión de la legislación secundaria. Este plazo fenece dentro de 30 días, toda vez que está por concluir el periodo en este momento. Segundo, es indispensable que se apruebe la legislación secundaria. Es indispensable porque deben ustedes también recordar que el propio transitorio de la reforma constitucional dice de manera expresa que mientras no se aprueben las leyes secundarias del sistema, no entra en vigor el sistema. Es decir, todas las modificaciones que en su momento se hicieron a la Constitución están expresamente sujetas a que se aprueben las leyes secundarias. Si no hay leyes secundarias, no entra en vigor la reforma constitucional. Por eso es tan importante y por eso es literalmente indispensable la aprobación de estas leyes secundarias. Tercero, está por circular un dictamen. Es probable que la próxima semana circule ya un primer dictamen de leyes secundarias y por eso es que hoy quisimos platicar con ustedes para de manera muy oportuna, antes de que ese dictamen esté circulado, fijar con toda claridad la posición del Partido Acción Nacional. Dividiré esta exposición en dos partes. Primero me voy a referir a dos compromisos que hicimos con los ciudadanos promotores de la iniciativa 3 de 3 y después me referiré a las posturas del Partido Acción Nacional. Quiero hacerlo en ese orden porque una cosa es lo que hemos acordado con los ciudadanos que promueven la iniciativa 3 de 3 y otra cosa complementaria, distinta, adicional, son las posiciones del Partido Acción Nacional. No quisiera que hubiera confusión y se mezclara una cosa con la otra. Me voy a referir primero a los principales acuerdos que tuvimos con estos ciudadanos a los que ya he hecho referencia y que son de los principales promotores de esta iniciativa. Primero, que nosotros, como Partido Acción Nacional, no aprobaremos, no avalaremos un dictamen si este no incluye todas y cada una de las propuestas que han sido incluidas en la iniciativa 3 de 3, que ha reunido las firmas de más de 500,000 de mexicanas y mexicanos en el país.
nosotros hemos decidido respaldar al 100%, en todos sus términos, la iniciativa 3 de 3. No aprobaremos un dictamen si no está plenamente incluido todo aquello que las ciudadanas y los ciudadanos han plasmado en esta iniciativa conocida como 3 de 3 para combatir la corrupción. El segundo gran acuerdo que hemos tomado con ellos es que vamos a impulsar un proceso de parlamento abierto. Y quiero explicar con toda claridad a qué nos referimos con un proceso de parlamento abierto para los próximos 30 días. En primer lugar, todos los documentos de la discusión deben tener clara la autoría. No debe haber documentos que ustedes como periodistas tengan a su alcance y no tengan claro quién lo redactó. Debe quedar absolutamente claro si esa propuesta es postura del PAN, es postura del PRI, del Verde, del PRD o de cualquier otra fuerza política. El primer requisito para que haya parlamento abierto, para que haya transparencia, es que todos los documentos tengan autoría, quede claro quién se hace cargo de una postura o de otra. El segundo requisito indispensable para que haya parlamento abierto y que hemos comprometido con estos promoventes de la iniciativa 3 de 3 es que todos los documentos sean públicos, de tal manera que ustedes, como representantes de los medios de comunicación, puedan saber no solamente quién es el autor, sino tener acceso de manera íntegra al documento que se está discutiendo. ¿Con qué objeto estos dos puntos? Para lograr el tercero y el más importante, que en aquellos puntos en los que exista una diferencia, quede perfectamente claro cuál es la posición que defiende una fuerza política y cuál es la posición que defiende la segunda fuerza política. Y que en los casos de diferencias se convoque a audiencias públicas en las que se convoque a expertos y a los propios promoventes de la iniciativa 3 de 3 para que ellos, sin colores partidistas, sin intereses políticos, con una visión estrictamente técnica de combate a la corrupción, fijen su posición a favor de una o de otra posición. Es decir, debe quedar claro ante cualquier dilema de qué lado estamos cada uno de nosotros, de tal manera que en audiencias públicas los expertos en la materia y los promoventes de la iniciativa 3 de 3 puedan fijar su posición a favor de una postura o a favor de la otra postura. Hasta ahí los acuerdos que hemos tomado con los promoventes de la iniciativa 3 de 3. Ahora quiero hacer algunas referencias a la posición del Partido Acción Nacional antes de que empiecen a circular los dictámenes que en su momento serán votados tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. En primer lugar, reiterar, nosotros no vamos a apoyar leyes secundarias que no estén literalmente a la altura de la reforma constitucional. No tendría ningún sentido aprobar leyes secundarias que nos llevaran a un sistema descafeinado. No nos vamos a prestar a la simulación. Las leyes secundarias deben reflejar en todos sus términos lo alcanzado en la reforma constitucional. Segundo, el día de hoy vamos a dejar muy claros los irreductibles del Partido Acción Nacional en esta negociación. Quien los va a exponer en unos minutos más será el senador Juan Carlos Romero Hicks. Quiero poner el acento en uno de ellos, que para nosotros es fundamental. Recuerden ustedes que en los transitorios de esta reforma constitucional se establece que deben crearse 5 leyes, son 5 las que están en proceso de creación y o modificación. Y segundo, nosotros planteamos como irreductible una 6ª ley, que es una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, por una razón muy clara. No tendría ningún sentido ir a un sistema anticorrupción si no contamos con un fiscal, con una fiscalía especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción, que sea plenamente autónoma. Nosotros vamos por una fiscalía que tenga verdadera y plena autonomía técnica y de gestión. Les pido que en esto ustedes den mucho seguimiento y entiendan por qué estamos poniendo el acento. Cuando alguien comete un acto de corrupción, puede ser sujeto a sanciones administrativas o puede ser sujeto a sanciones penales.
Cuando los actos de corrupción son muy graves, lo que queremos es ver a los corruptos en la cárcel. Y eso solo es posible si tenemos una fiscalía verdaderamente autónoma, robusta, que pueda hacer investigaciones a fondo y ejercer acción penal ante un juez. Mientras no haya una fiscalía plenamente autónoma, no tendrá ningún sentido el sistema, porque ustedes estarán en su momento dando cuenta de que inhabilitaron a un funcionario público, de que le aplicaron una sanción administrativa, pero los corruptos simple y sencillamente no van a ir a dar a la cárcel. La única manera de que los corruptos vayan a la cárcel es con una fiscalía robusta y sólida. Por eso, dentro de los irreductibles del PAN están sí las 5 leyes mencionadas en el transitorio, pero también una reforma a esta ley de la fiscalía que garantice que la nueva o el nuevo fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción tiene plena autonomía para hacer investigaciones a fondo y para ejercer acción penal. Hasta aquí dejaría yo mi intervención y le cedería la palabra a don Juan Carlos Romero Hicks, que enunciará los irreductibles del Partido Acción Nacional en esta discusión. Buen día a todas las personas, muchas gracias. Quiero adicionalmente agradecer la presencia de los senadores Daniel Ávila, Marcela Torres Peinberg, Pilar Ortega, Ernesto Rufo, Víctor Hermosillo, Francisco Burgos, y reconocer a Laura Rojas, quien lamentablemente el día de hoy no puede estar. Acción Nacional es el pionero en la propuesta anticorrupción. La reforma constitucional partió de una propuesta, después enriquecida por otros grupos parlamentarios, y nosotros llevamos 5 meses de ventaja en leyes secundarias. Desde el miércoles 26 de agosto, en la última sesión de la Comisión Permanente del año pasado, entregamos las primeras propuestas a este respecto. El paquete incluye, aparte de las 5 leyes que vamos a mencionar, un conjunto más amplio de 23. Esta es apenas la primera etapa. En un ejercicio de madurez republicano, lo que hemos hecho es una matriz de contratos que haremos pública en las próximas horas, donde estamos poniendo las coincidencias, las diferencias y los irreductibles de las 3 propuestas principales de los grupos parlamentarios. La primera, la de Acción Nacional, y las más recientes, la del Partido Revolución Democrática y finalmente la del Partido Revolución Nacional junto con el Verde Ecologista de México. Debo también subrayar que lo hemos hecho de manera bicameral y por eso la presencia del coordinador en San Lázaro, don Marco Cortés y doña Cilia Romero, porque tenemos alrededor de una veintena de diputados que han estado claramente involucrados de manera reciente. Y en el caso nuestro, por lo menos una docena de senadores que llevamos más de 11 meses trabajando esta propuesta. No hemos querido prejuzgar porque creemos que en un ejercicio republicano, particularmente frente a un tema en el que no todos han podido estudiarlo, necesitamos aprender unos de otros. ¿Cuáles son los irreductibles que planteamos nosotros a este respecto? Y me voy a concentrar, aparte de la Fiscalía General de la República que ya subrayó el presidente Anaya, en 3 normas. Una, la del Sistema Nacional de Corrupción. 2, la del combate a la corrupción y responsabilidades. 3, la Ley Orgánica del Tribunal Federal. Y 4, la parte de la Ley de la Administración Pública Federal. La quinta no la voy a mencionar porque es una iniciativa que ya nuestro partido introdujo en San Lázaro y que está en proceso de ser dictaminada. Me referiré de manera genérica. Primer tema, nosotros queremos un sistema nacional anticorrupción y creemos que la propuesta que ha hecho en especial el PRI se queda corta. No tiene un enfoque de sistema de contrapesos y su iniciativa no cumple con el objetivo de eliminar la fragmentación de las funciones de prevención, control, fiscalización, investigación y sanción, y por eso ponemos 5 irreductibles en este tema. Primero, fortalecer el Comité de Participación Ciudadana. Nosotros creemos que los ciudadanos deben elegir a los ciudadanos y el proyecto del PRI perpetúa las prerrogativas del poder,
donde se impone sobre la decisión de los propios ciudadanos. Aquí, en particular, hay 3 detalles que no vamos a alcanzar en este momento, y que son: 1, el nombramiento del ciudadano y el origen; 2, que el ciudadano tenga facultades sustantivas; y 3, el tema de la permanencia. Segundo, irreductible: plantear una política pública de un programa de combate a la corrupción. La propuesta del PRI Verde no la incluye, y creemos que es muy importante que el sistema de planeación se traduzca en un sistema de políticas públicas. Aquí el tema en controversia es que no se puede evaluar si no sabemos a dónde vamos. Tercer irreductible: necesitamos un secretario técnico independiente. El PAN plantea darle fuerza a esta figura, porque las organizaciones de la sociedad civil piden que esto tenga una fuerza significativa para poder tener condiciones de contrapeso. Y creemos que el secretario debe responder no al presidente, sino debe responder al comité que esté colegiado. Aquí los puntos de controversia son el nombramiento del secretario, su perfil, sus requisitos, su independencia y sus atribuciones. Cuarto irreductible, y que también es muy importante, es la plataforma digital de combate a la corrupción. El PAN plantea generar un sistema de inteligencia institucional que concentre 5 subsistemas que no están suficientemente desarrollados en la propuesta del PRI, y que son: 1, el sistema de evolución patrimonial; 2, el sistema de compras; 3, el sistema de servidores públicos sancionados, para que se sepa en todas partes, porque a veces una persona sancionada pasa de un municipio a otro o de un estado a otro; 4, el sistema de información y fiscalización; y 5, el sistema de denuncias públicas. Nosotros creemos que las declaraciones deben tener el máximo de publicidad, y a ese respecto, por eso asumimos la propuesta del 3 de 3. Aquí la controversia es cómo están las plataformas digitales. El quinto irreductible son las facultades del comité coordinador. Creemos en el PAN que más que lineamientos de recomendación deben ser lineamientos vinculantes, y la propuesta del PRI viene diluida en el sentido de que sea a través de informes y una serie de situaciones que no están suficientemente desarrolladas. Esta es la primera parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Si no hay un sistema nacional, no vamos en ruta, y queremos un sistema fuerte, y a ese respecto creemos que la propuesta que traemos nosotros puede consolidar. Y también debo advertir que tenemos muchas coincidencias con el Partido de la Revolución Democrática. Segunda ley, la Ley de Responsabilidades Administrativas. Esta es donde la propuesta del 3 de 3 se concentra de manera principal. Y en la Ley de Responsabilidades traemos nosotros 4 irreductibles. 1, la acción de responsabilidad. Nosotros creemos que la facultad debe ser de la Auditoría Superior de la Federación, y no tenemos una coincidencia con el PRI en que la diluye y le da una mezcla de órganos que puedan hacer las cosas. Segundo irreductible, creemos que no debe haber una sola exclusión en la definición de servidores públicos. En nuestra propuesta y la del PRD no hay exclusión. En la propuesta del PRI, por ejemplo, los consejeros independientes de las empresas productivas del Estado no están incorporados. Tercer irreductible, la reducción de facultades de la Auditoría Superior de la Federación. En nuestra iniciativa se le dan plenas facultades a la auditoría, incluida la de investigación, y no la sujeta a control alguno. Y en la propuesta del PRI se propone que la facultad de investigación solo es del órgano interno de control y las secretarías, y que la auditoría solo puede promover acciones de responsabilidad. Y el cuarto irreductible es el catálogo de conductas. Nuestro catálogo de conductas es más amplio que del PRI, coincidimos en mucho con la del PRD, y le damos una bienvenida a que todavía la de ley de 3 de 3 se amplíe de manera significativa a este respecto. Tercera norma, la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Planteamos 3 irreductibles. Primero, que haya una sala especializada en materia de responsabilidad. Segundo, que haya facultades para la sección tercera, que son términos técnicos que en su momento, si es necesario, la senadora Ortega podrá explicar con mayor especificidad. Y finalmente, creemos que debe haber requisitos más rigurosos para poder ser magistrado.
En lo que se refiere a las dos siguientes leyes, la Administración Pública Federal, tenemos observaciones menores de matiz que no son de tanto contraste con las demás iniciativas. Sin embargo, sí creemos que debe haber una instancia coordinadora de un servicio profesional de carrera y la forma en que se dan los nombramientos. Y en lo que se refiere a la parte de fiscalización, en respeto a, como senador, a la Cámara de Origen que está en la Cámara de Diputados, ellos en su momento podrán tener algunas expresiones al respecto. En otras palabras, en suma, nosotros queremos aprender y construir con todos. Por eso no quisimos hacer pública una expresión hasta no revisar a fondo las tres iniciativas. Las nuestras, aunque llevaban 5 meses, estuvieron esperando que llegaran las demás y ahora vamos a construir, y creemos que en esto hay que escuchar a la sociedad civil, como ya lo comentó el presidente Anaya, y queremos que lo que se espera en México es que todos los partidos políticos hagamos fuerza para ver dónde están en la agenda temática los temas críticos para poder sumar y en este esfuerzo combatir este cáncer que tenemos en México, que es la corrupción, y su hermana gemela, que es la impunidad. Estos son los puntos irreductibles bajo los cuales vamos a entrar en diálogo parlamentario con las demás fuerzas políticas. Pues estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Blanca Becerril, Financiero Bloomberg. Hola, muy buenos días, señores diputados. Presidente, yo le quiero preguntar si hay resistencias o si ustedes han vislumbrado alguna resistencia del partido en el poder, del PRI o del Partido Verde Ecologista de México, para no sacar en este periodo ordinario de sesiones estas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Entendemos que vamos a un proceso electoral el próximo 5 de junio y también se rumoraba que si las aprobaban en el Congreso, pues iban a ser puntos favorables para el Partido de Acción Nacional que los pudiesen pues poner en una mejor posición ante el electorado antes del 5 de junio. Gracias. En primer lugar, decir que ante la magnitud del problema me parece que sería absolutamente irresponsable hacer cálculos políticos. Este es hoy el problema más grave que padece nuestro país y que explica en buena medida muchos otros problemas, como el problema de crecimiento económico, la inseguridad. Hoy combatir la corrupción tiene que ser máxima prioridad de todos, sin distingo partidista. Y segundo, más que juzgar si hay o no resistencias, nosotros nos remitimos a los documentos. El propio Juan Carlos Romero Hicks ha dado cuenta de cómo en temas específicos la iniciativa presentada y respaldada fundamentalmente por el PRI y por el Verde diluye los alcances de la reforma constitucional. Es por eso que nosotros estamos proponiendo parlamento abierto, que quede perfectamente claro a partir de que haya dictamen quién sostiene qué postura y que podamos en foros públicos discutir cada uno de los dilemas para que vaya quedando claro quienes verdaderamente queremos un sistema que combata a la corrupción y ponga a los corruptos en su lugar. No hay dictamen aún, por eso no podemos juzgar un dictamen. Lo que sí hay son iniciativas y ya hemos hecho este esfuerzo de comparación que da sustento al juicio que hasta ahora hemos expresado. Miguel Luna, formato 21. Buenos días. Quiero preguntarle a los coordinadores a partir de hoy cuál va a ser la ruta que van a seguir, porque en primer lugar tienen hasta el 15 de abril para entregar ya este dictamen a la Cámara de Diputados. ¿Y cuál sería la ruta? Porque ayer decía Miguel Barbosa que no hay reuniones, que no se han reunido, que solo algunos encuentros bilaterales. Entonces, platican exactamente qué tienen planeado en la agenda para aprobar estas leyes secundarias y si harían un frente común PAN y PRD para tratar de sacar adelante estas leyes secundarias. Al dirigente del PAN, si pudiera contestarme una pregunta en otro tema relacionada con los expertos independientes, permanencia o no aquí en México. ¿Cuál es la opinión del PAN? Pareciera que el gobierno federal quisiera que ya se fueran del país para que no sigan poniendo en duda la verdad histórica de la PGR. Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta debo de informarles que en el grupo parlamentario hemos estado trabajando de manera consistente a través del sistema GPPAN, diputados, senadores, le hemos dado puntual seguimiento, hemos trazado una ruta con tiempos, formas, modos
para revisar los textos que han incorporado en sus iniciativas cada uno de los grupos parlamentarios. La ruta que vamos a seguir es la del Parlamento abierto, que se sepa con precisión cuál es la postura de cada partido político en torno a las 6 leyes que estarán en discusión. El grupo de senadores y diputados están interactuando constantemente con sus pares. Hoy el grupo de senadores habrá de reunirse con su contraparte del PRD y también con la parte que representa el PRI y el Partido Verde en unos momentos más, a efecto de ir al contraste, de comparar su visión con la que nosotros estamos trabajando y en consecuencia tratar de acercar esos puntos de diferencia para que cada vez sean menores. Creemos que tenemos el tiempo suficiente. Si existe la voluntad y la disposición de los otros partidos políticos, podemos avanzar sin lugar a dudas en el tiempo que queda durante este periodo. Solo agregar que de forma colegiada, diputados y senadores, estamos trabajando en la construcción de estas iniciativas para, de forma inmediata, en cuanto llegue la minuta a la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional la retome ya con el conocimiento y sociabilización de todos los integrantes para que se impulse de forma correcta e inmediata. Para nosotros también ya ha sido una prioridad sacar la ley de fiscalización, que es impulsada desde la Cámara de Diputados, y ya ha sido instruida la diputada Cecilia Romero y el resto de compañeros integrantes de las comisiones respectivas para buscar la inmediata dictaminación también en la Cámara de Diputados, para que de igual forma esta minuta llegara al Senado de la República ya con la sociabilización para que pueda ser inminente su aprobación. Nosotros estamos listos como fracción parlamentaria y esperamos que las otras fracciones también estén en la misma disposición y con la misma determinación en estar en tiempo y en forma en la aprobación de todo este gran sistema nacional anticorrupción. Sobre la segunda pregunta, en primer lugar decir que es evidente que este grupo de expertos son incómodos al propio gobierno, son incómodos a la supuesta verdad histórica que en su momento nos quisieron hacer creer. Hay que decirlo, sin la presencia de los expertos internacionales, jamás se habría caído en pedazos como ocurrió aquella supuesta verdad histórica que había dado a conocer el propio gobierno federal. Ellos han ayudado a que se conozca la verdad y por lo tanto nosotros sostenemos que su presencia en el país es conveniente y es además saludable. Víctor Rodríguez, Cuadratín. Gracias, buenos días a todos. Para preguntarle dos puntos fundamentales. Si perfilan que este sistema anticorrupción pudiera aprobarse en este periodo ordinario antes de que concluya, y el segundo punto, el proceso de la chapodiputada sigue todavía en la Cámara de Diputados. La pregunta concreta es si ustedes perfilan un camino lento para que finalmente pueda esta diputada ser desaforada y de alguna forma investigada por la Procuraduría. Con mucho gusto. Hay que recordar que el plazo está establecido en la propia reforma constitucional. El plazo que se establece es mayo. Hay que recordar que el periodo de sesiones concluye el último día del mes de abril. Por lo tanto, el plazo al que nos debemos comprometer todos es justamente el último día de este periodo de sesiones. Recordar también que sin leyes secundarias no entra en vigor la reforma constitucional, de tal manera que estaremos muy atentos, porque los enemigos del sistema, los promotores de la corrupción, pues claro que en su momento harán todo lo posible porque no haya leyes secundarias. Nosotros pondremos todo de nuestra parte para que haya leyes secundarias en este mismo periodo de sesiones y entre plenamente en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción. Y sobre la segunda pregunta, lo que se tardó la PGR fue en iniciar el proceso de desafuero. Lo estuvimos nosotros señalando, estuvimos insistiendo en que era conveniente que se iniciara.
En este momento los plazos están establecidos en la propia ley y pues las diputadas y diputados integrantes de esta comisión deberán ser respetuosos de los plazos, de las formalidades del procedimiento. De nuestra parte, reiterar con toda contundencia, no vamos a defender por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia a alguien que haya cometido algún delito. Si esta diputada cometió los delitos que se le imputan, debe ser sancionada con todo el peso de la ley. Claudia Guerrero, Reforma. Gracias, buenos días. Quisiera preguntarles, el día de ayer el PRD denunció, o más bien alertó sobre la posibilidad de que se pueda registrar una especie de intercambio o cambalache, en el sentido de que si el PRI y el gobierno aceptan el contenido de la ley 3 de 3, a cambio de eso un sistema nacional anticorrupción achicado o descafeinado. Si ustedes estarían en esa tesitura. Segundo, preguntarles, el tema de la Fiscalía Anticorrupción ni siquiera está contenido en los programas, en las iniciativas o propuestas que está dictaminando el senador Pablo Escudero, o sea, no vienen, ni siquiera aparecen. Entonces, ustedes pugnarían porque también se incorporara en esta discusión. Y pensando en el tema que usted comentaba, precisamente en el sentido de que quieren a los corruptos en la cárcel, ¿se plantearía también alguna reforma al Código Penal para endurecer sanciones? ¿Sería parte de este mismo paquete? Y aprovechando, presidente, en otro tema, preguntarle su opinión sobre este endurecimiento temporal de las medidas ambientales en la Ciudad de México. Y si ya tiene claro qué día no va a circular y qué va a hacer el gobierno. Mucho gusto. Esta pregunta es fundamental, espero lograr ser claro en la respuesta. Desde un principio, la exigencia de los expertos, que hizo suya el PAN, pero hay que reiterar que la exigencia surge de la propia sociedad civil y de los expertos, fue crear un sistema nacional, no reformar una ley, no darle facultades a una autoridad, sino crear todo un sistema nacional. Para que el sistema pueda funcionar, se requieren por lo menos reformas a estas 6 leyes que ha mencionado Juan Carlos Romero Hicks. En esto hay plena coincidencia con los propios promoventes de la iniciativa 3 de 3. El grueso de la iniciativa 3 de 3 se concentra en una de las leyes, pero ellos mismos sostienen, ustedes mismos búsquenlos, pregúntenselos, que de nada serviría que solo se apruebe una 6ª parte del sistema. Para que el sistema funcione, tiene que tener una visión integral. Segundo, no solamente pugnamos porque se incorpore en la discusión lo relativo a la Fiscalía, lo exigimos como irreductible. ¿De qué sirve un sistema si no hay una autoridad con facultades y con plena autonomía para investigar los casos de delitos relacionados con hechos de corrupción, para investigarlos a fondo, para realizar todo tipo de peritajes, diligencias, integrar la averiguación y poder consignar a los presuntos responsables de los delitos ante el Poder Judicial? De nada serviría el sistema sin esa pieza, de tal manera que no solo pugnamos, exigimos como irreductible que se incorpore dentro de esta discusión y que la discusión sea integral. Y tercero, sobre lo relativo al Código Penal, sí sería conveniente también una revisión al Código Penal. Hay de hecho un anteproyecto en el que nosotros ya estamos trabajando, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Lo haremos público, pero ciertamente hoy no lo podemos plantear como un irreductible porque no lo hemos presentado. Pero efectivamente hay voces que con acierto han señalado que sería conveniente, de manera adicional a estas 6 leyes, hacer una revisión a algunos de los tipos penales que están establecidos en el Código Penal. Y sobre el segundo tema, lo que nosotros sostenemos es que esta medida, el hoy no circula, es absolutamente insuficiente. La magnitud del problema requiere una política pública de un alcance muchísimo mayor. El problema, entre otras cosas, no se va a resolver de fondo mientras no logremos que menos gente utilice el automóvil, y esto no va a ocurrir mientras no tengamos un transporte público de verdadera calidad en esta ciudad. De tal manera que la medida, por supuesto que la asumimos y la acompañamos, pero lo decimos con toda claridad, es absolutamente insuficiente. El problema es mucho mayor que
que lo que se está proponiendo como solución. ¿Tienes el viernes la jornada? Sí, Ricardo, nada más para precisar, sobre el grupo de expertos de la OEA, entonces ustedes le pedirían al gobierno que extienda el plazo de estancia de estos especialistas, por una parte, y por otra... Lo respondo con claridad, sí, la respuesta es sí. Okay. ¿Y qué tan válido que es que el gobierno federal esté argumentando que no invita al relator especial sobre tortura porque el Congreso no ha aprobado la reforma en la materia? No me meto al detalle técnico, habría que revisarlo en términos estrictamente legislativos, pero déjeme hacer un comentario general que me parece pertinente. Es absolutamente saludable la presencia de los organismos internacionales en nuestro país, y el mejor ejemplo es esta tragedia, cuyo origen tuvo en Ayotzinapa. Sin la presencia de la OEA y de este grupo de expertos internacionales, seguiría vigente aquella verdad histórica que se ha caído literalmente en pedazos. Sí han coadyuvado a que se conozca mayormente la verdad, que no ha quedado plenamente aclarado, pues es un argumento que en todo caso serviría para pedir la permanencia de los expertos, no para pedir que ellos se retiren del país, y me parece que el argumento sería similar para el caso del relator que usted refiere. Elba Mónica Bravo, Milenio. Presidente, hay temas totalmente distintos. Entonces, precisar qué acciones sí serían suficientes para el hoy no circula, debe desaparecer, ¿no? ¿Qué hacer? Después, conocer su postura acerca de esta propuesta de iniciativa del director general del IMSS para hacer la donación de órganos por default, si está de acuerdo el PAN o incluyen o no factores incluso religiosos. ¿Cuál fue esta segunda? Ajá. La postura del PAN sobre esta iniciativa que impulsa el director general del IMSS para concretar la donación de órganos por default. Si el PAN considera o comparte este impedimento por cuestiones religiosas. Solo cuando expresamente alguien diga que no. ¿Serían esas dos o hay más? No, una más. Preguntarle también si van a presentar alguna denuncia penal ante la FEPADE como PAN, llevar el caso ante el INE, aunque sea de la OPLE de Puebla. Este caso de Ana Teresa Aranda, que presentó firmas falsificadas de apoyos ciudadanos en las que aparece la rúbrica de Edmundo Jacobo Molina e incluso de otros secretarios ejecutivos que fungieron en su momento como Mari Carmen Alanis. Solamente, presidente. Gracias. Con mucho gusto. Sobre la primera pregunta, es un tema sumamente complejo. Lo fundamental es decir que resolver el problema ambiental de la Ciudad de México requiere políticas públicas integrales y verdaderamente rigurosas, no efectos mediáticos de corto plazo. El problema de esta medida es que es claramente insuficiente. No ha habido un solo experto en nuestro país verdaderamente respetado que sostenga que esta medida que ha sido recientemente anunciada sea suficiente para resolver el problema. El propio PAN ha presentado una serie de iniciativas que tienen que ver con vehículos eléctricos, con energías renovables. Hemos puesto el acento desde hace años en el tema del transporte público. La única manera de que la gente deje de usar el vehículo particular es habiendo un transporte público de verdadera calidad, con el que claramente no contamos en esta ciudad. Es un problema mucho más complejo y la medida es francamente insuficiente. Sobre la segunda pregunta, no encuentro cuál sería la contradicción con alguna religión, pero en todo caso, pues el partido político no defiende posiciones religiosas. En principio no tenemos una objeción para que se dé esta donación de órganos, pero seguramente será un tema que será discutido en las propias comisiones y con los especialistas. En primera instancia no encuentro cuál sería la objeción, y lo que le puedo decir es que mucho menos van a encontrar ustedes en el debate que el Partido Acción Nacional vaya a presentar una objeción de orden religioso, como usted me lo pregunta. Eso bajo ninguna circunstancia sucederá. Si hubiera alguna, pues tendrá algún fundamento técnico. Y tercero, decirlo con toda claridad, nosotros respetamos la decisión que ha tomado Ana Teresa de participar. Nosotros, por supuesto, tenemos candidato y vamos a defender los intereses de nuestro candidato, que es Tony Gali, y acudiremos a las instancias legales
en los casos en donde consideremos que se está violando alguna norma. Sobre este caso en particular que usted señala, pues estaremos atentos a lo que resuelvan las autoridades competentes. ¿No van a llevar el caso al INE como PAN? Mire, desconozco en qué se encuentre el procedimiento jurídico en este momento. Por supuesto que si el PAN encontrara una violación a la norma, acudiría ante la autoridad competente. No tengo el detalle específico, tendría que consultar al partido en lo local. En este momento no cuento con el detalle. Última pregunta, Susana Cántara, del Universal. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Preguntarte la primera, ¿no te parece un poco incongruente hablar de tema de corrupción cuando en la Cámara de Diputados se aprobó ayer la ley de transparencia sin incluir a los órganos autónomos de Pemex y CFE para que sean transparentes, valga la redundancia? Una. Y la segunda, ¿cuándo le pedirás a tus candidatos que hagan su declaración 3 de 3? Pues que ahorita lo único que lo ha hecho es el de Aguascalientes, incluidos tus diputados, tus municipales. Y la otra es, en otro tema, si ya la PGR bien está actuando en el desafuero de la famosa chapodiputada, ¿cuándo tú vas a actuar en sancionar a tus panistas que han sido omisos en la designación de esta? O sea, ¿cuándo vamos a ver esa sanción que tú dijiste que lo harás a través de la Comisión de Orden? ¿Cuándo vamos a tener esa respuesta, esa resolución de su parte a la Comisión Permanente? Con mucho gusto. Sobre la primera pregunta, Suset, tengo la impresión de que hay una confusión sobre la información. Lo que me dicen aquí los diputados que participaron directamente en la discusión es que estos órganos sí están incluidos. Yo en un momento más les daría la palabra para que puedan hacer la aclaración, pero lo que entiendo señalará Cecilia es que sí están incluidos como sujetos obligados. Segundo, sobre la iniciativa 3 de 3, nosotros vamos más allá. Inclusive lo que hemos sostenido públicamente y consta en la iniciativa y es parte de nuestro respaldo a la iniciativa 3 de 3 es que sea obligatorio para todos los servidores públicos, que deje de ser un asunto voluntario. Por supuesto que estamos a favor de la transparencia y nos parece una medida absolutamente saludable y conveniente para prevenir la corrupción. Y sobre la tercera pregunta, en el caso de Sinaloa hemos tomado las medidas más enérgicas que estaban en la facultad tanto del presidente del partido como del Comité Nacional y de la Comisión Permanente. Hemos disuelto el Comité Directivo Estatal, hemos votado enviar a Comisión de Orden a todos aquellos que de acuerdo a la investigación que realizó Federico Dorin estaban involucrados en esta decisión y corresponde ahora a un órgano del partido que tiene que respetar plazos, que tiene que desahogar pruebas, que tiene que escuchar a las partes, de tener un veredicto final. El presidente del partido no nombra a los integrantes de la Comisión de Orden, son nombrados directamente por el Consejo Nacional y de hecho fueron nombrados los actuales integrantes por el Consejo Nacional antes de que yo fuera electo presidente nacional del partido. Tiene autonomía la Comisión de Orden y sabemos que están realizando las diligencias que corresponden para en su momento definir las sanciones específicas. Por nuestra parte, hemos tomado las medidas que estatutariamente estábamos facultados y por supuesto que moralmente estábamos también obligados. Pero nada más quisiera preguntar, o sea, en tanto se hace obligatorio, en tanto se hace obligatorio 3 de 3, tú solicitarás a tus candidatos que hagan su declaración 3 de 3 y si bien, bueno, ya la Comisión de Orden está actuando, tú tienes que presentar también tu propuesta de sanción a los omisos en ese caso. Sí, de hecho, el asunto se turna a la Comisión de Orden solicitando las sanciones. Eso es lo que corresponde no al presidente del partido, sino a un órgano colegiado, que es la Comisión Permanente. Es decir, el procedimiento que está establecido en nuestra norma interna es quien solicita la sanción es la Comisión Permanente. Eso ya ocurrió. A quien corresponde escuchar a las partes, desahogar las pruebas y dictar una resolución de sanción es a la propia Comisión de Orden. Y sobre la otra pregunta, pues por supuesto que nos parece saludable y sí estaríamos en disposición de dialogar con nuestras candidatas y candidatos para que puedan presentar su iniciativa, su 3 de 3. Pero lo que nos parece verdaderamente fundamental es que pasemos de que sea un asunto voluntario a que sea un asunto verdaderamente obligatorio, que aplique a todos, que se vuelva una normalidad de transparencia en nuestro país, que sepamos con claridad con cuánto dinero entra un funcionario público al cargo y con cuánto dinero sale ese funcionario público del cargo. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros.
Gracias.